París o se va a Estados Unidos. Esto es otro mundo, otra manera de pensar, otras ideas sobre la verdad, sobre las propiedades, sobre el tiempo. Siempre llega tarde, claro, porque allá arriba con una reloj siempre llega tarde, pero aquí, si llega tarde, se te pasó el tren que acaba de sonar. Entonces, es mentalidad distinta. No solamente 40 años, sino también culturas distintas. Y muchas más cosas. La situación del tiempo de Jesús, que Jesús escribe para los que no son cristianos. Marcos escribe para gente que ya son cristianos. Le vas a hablar igual a los que no son, que hay que convertirlos. ¿Y a los que ya han sido convertidos? No, no es cierto. Entonces Marcos no es simplemente las notas de lo que Jesús dijo, que además no había notas. Volveré eso de Marcos. ¿Ok? Entonces tenemos que ir informándonos cómo se concibió esta criatura y cuando nació, qué es todo lo que pasó. Tiempo, la memoria falla, otras preocupaciones. Las preocupaciones de Jesús no eran las preocupaciones de Marcos. Las preocupaciones tuyas no son las mías. Las de mi mamá no son necesariamente las mías. Mis intereses no son necesariamente. Esto no es, en pocas palabras, simple y llanamente una biografía, una crónica o reportaje periodistas que están detrás de Jesús tomando notas. No había nada de eso. ¿Estamos claros? Que no hablo yo por las puras alberjas. Estamos aclarados. La diferencia, los factores que están en juego, no solamente el tiempo, la cultura, el auditorio no cristiano, auditorio cristiano. Ya no tengo que hablar, ¿para qué lo voy a convertir si están convertidos? Entonces ya no es un Jesús que te invita a convertirte. El Jesús que leo en el Evangelio no te invita a convertirte, porque es para los cristianos. Te invita así a cambiar tu mentalidad, a ser un buen cristiano. Como leeremos sobre el tema del Evangelio de Marcos en la segunda parte. Aunque hasta aquí estamos. La vida de Jesús, hasta que un día es crucificado y después resucita. Quiero detenerme en la etapa de la vida de Jesús, que es materia prima para el Evangelio de Marcos. Material. A ver, agárrense bien, pónganse los cinturones de seguridad, porque vamos a despegar. ¿Cuánto sabemos sobre Jesús y cuánto nos imaginamos sobre Jesús, que no es nada más que pura imaginación? A ver, si no tengo mis notas para acordarme todo de memoria, pero un montón de factores, pero a ver, lo que me acuerdo va a estar unos cuantos. Jesús era un predicador itinerante. Se iba de un lado para otro. No se asentó a dar clases. Métete en la cabeza. No se sentó a dictar clase a una escuela. Iba con un grupo de gente. Hoy día estaban unos, mañana estaban otros, pasado estaban otros, porque querían seguirle y caminaban con él. ¿Tú crees en tu sano juicio que la gente que lo seguía a Jesús abandonó sus familias? Y dije, mujer, me voy con Jesús, nos vemos dentro de un par de años. Es la responsabilidad más grande. ¿Cómo es tan irresponsable dejar a tu mujer y a tus hijos que iban a vivir? Las mujeres no trabajaban en esa época tampoco. Estamos fritos. Jesús fue, él sí, porque él era soltero. 2. Jesús nunca que nos conste se preocupó de que memoricen alguna de sus palabras. Jesús caminaba, hablaba, compartía, la gente escuchaba, vivían experiencias. ¿Cómo es? Una aventura que nos vamos de aquí de paseo por 2 meses. Conversamos un montón de cosas, tenemos experiencias y vemos muchas cosas y se acumula, pero nunca nadie dijo, toma foto, pon la grabadora, filma eso. Jesús no está preocupado para nada. Y sin embargo, cuando Marcos escribe como si Jesús hubiera estado preocupado de que guarden sus palabras. Jesús no está preocupado de eso. Para nada. 3. Jesús no se predicó a sí mismo. El tema de Jesús no era Jesús. ¿Cuál era el tema de Jesús? El reino de Dios. Importante. El reino de Dios. Ese era su tema, no el reino de Jesús. Y después lo hemos cambiado.
El tema de Jesús era el reino de Dios. ¿Y de qué va a hablar Marcos? De Jesús, el reino de Dios, pero de Jesús. Jesús no habló de sí mismo, él habló de él. Los demás van a empezar a hablar de Jesús, pero él no habló de sí mismo. Jesús no era un ególatra, preocupados como ciertos políticos de su ego, panzones del egoísmo, de la soberbia, de la arrogancia, para nada. Jesús caminaba, predicaba el reino de Dios. No había secretarias, no había grabadoras, no había firmadoras. Simplemente se vivió. Eso fue. Jesús rompía los esquemas, por cierto. Jesús no fue... Yo no sé si Jesús sabía leer o escribir. Ni me interesa tampoco, porque no había bibliotecas en esa época. Pero Jesús no era tampoco de la alta sociedad. Era sencillo. De un pueblo, de una aldea. Nazaret nunca se menciona en la Biblia excepto con Jesús. En el Antiguo Testamento nunca aparece Nazaret. No dice que escribió Garabateo. Estaba jugando Michi. No dice escribió, eso lo ponemos nosotros. Y leyó cuando estaba en la sinagoga de Nazaret. Eso lo dejamos ahí tranquilo porque ese es otro tema más gordo. Pero no me interesa si sabía leer o no. Eso es totalmente irrelevante. Yo no creo que sabía ni leer ni escribir. Te puedo decir por qué, pero no lo voy a decir ahorita. Tendría que aclarar esos pasajes justamente. Pero estamos en cosas más elementales incluso que eso. Ese es Jesús. Jesús, un hombre que hacía y otros interpretaban, pero él no interpretaba. Él hablaba y hacía y ahí va. Jesús, un hombre que no era de la religión. Jesús nunca pregunta a la gente: ¿tú de qué religión eres? ¿Judío? ¿Fariseo? ¿Saduceo? ¿Griego? ¿Romano? No. Nunca pregunta a Jesús de qué religión eres. Nosotros sí. Nos hacemos una cuestión de estados por la religión. Jesús no. Tú eres tú y tu religión es un tema aparte. ¿Estás ciego? Te voy a ayudar. ¿Estás con hambre? Vamos a compartir. ¿De dónde eres? No me interesa. Nosotros hemos cambiado muchas cosas. Jesús, el hombre abierto a todos. No pregunta si es justo o pecador. Jesús, el hombre que rompe los esquemas, que se traspasa el sábado, lo más sagrado, como decir, pisoteaba lo del templo. Jesús no iba a las sinagogas más que para hablar un ratito, y cuando va al templo es para hacer limpieza y sacar a todos los ambulantes de ahí. Ese es el Jesús. No era tan santo a los ojos de los religiosos de su época. Hoy día Jesús lo meterían preso, lo declararían fuera de la iglesia. Tenlo por seguro, absolutamente seguro. Ese es Jesús. Y hay más. Este Jesús por eso eventualmente es crucificado. O sea, no crucificado. Lo mataron. No se murió, lo mataron. Ya no me meto en ese tema. Voy dejando muchas cosas sueltas que no voy a decir Dios quiso que se mueran, porque eso sería un sádico. Y Dios no es un sádico. Jesús no quiso tampoco que le saquen el alma, porque eso hubiera sido suicidio. Jesús no era suicidio, ni era masoquista. Simplemente lo chaparon, lo agarraron, lo enjuiciaron y lo condenaron. Y se acabó la historia. Contra su voluntad. Como ellos, contra su voluntad. Contra su voluntad, me puede citar. ¿Ahora? Pero no ese es el tema. El tema es, de esto es la materia prima para los evangelios. Pero seguimos. Hasta aquí lo que Jesús frente a sus discípulos. Los discípulos estaban hoy, mañana no estaban. Caminaba uno, caminaba el otro, seguían caminando. Llega el fin de la historia con su ejecución, y expira y se acabó la historia. Viene un capítulo nuevo, inaudito, la resurrección. Yo que creía estar muerto, ¿qué hace acá? Ha resucitado. Guácala. Se apareció a María Magdalena. Se apareció a los que iban camino a Maús. Se apareció a Pedro. Se apareció a Juan. Oye, a mí, oye, un momentito, aguanta tu coche, ¿qué pasó? Vive. Y entonces empieza, damas y caballeros, empieza esta criatura a tomar forma.
Y la primera de las cosas que en este proceso que va de allí hasta acá, la primera cosa es la predicación. O lo que llamamos nosotros, y lo voy a dejar en blanco para lo que saben, el anuncio del querigma. El anuncio de que ese que ha muerto ha resucitado. ¿Y cuál es el tema de la predicación? Jesús. El tema de la predicación ya no es el reino de Dios. Se olvidaron del reino de Dios. Ahora dice que ese que había muerto, había sido crucificado, ese ha resucitado. El tema es Jesús. Pero Jesús, como lo han entendido ellos, como se lo imaginaban. La predicación a quienes se dirige, a los que no son cristianos. Y a los cristianos que ya se convierten después de la predicación, ¿qué? La catequesis. Importante. Y a ese para lo que dices, oye, ha resucitado, oye, ya. Catequesis. ¿Dónde saco el material para la catequesis? Porque Jesús no se lo dio. Recuerden, ¿Jesús de qué hablaba? De Dios. No hablaba de sí mismo. ¿Y la catequesis de qué habla? De Jesús. De Jesús. Debería, la nuestra habla de un montón de cosas. Yo debería hablar, esta debería habla de Jesús de Nazaret. ¿Alguien los había preparado? Nadie. ¿Cómo hace para armarle la catequesis? Ahí empieza algo que hacemos muchos de nosotros. ¿De dónde saco yo información acerca de Jesús? Entonces tengo que, de aquí, empezar a pensar, ¿qué datos tenemos de Jesús? ¿Qué información? ¿Qué memoria? ¿Qué recuerdos? ¿Qué tenemos? Y empieza a sucedernos lo mismo que sucede cuando tu hijo te pregunta, mamá, ¿cómo era mi abuelita? Y cuando te pregunta cómo era mi abuelita, recién quizá empiezas a pensar cómo era tu abuelita. O sea, cómo era tu mamá, perdón. Tu hijo te pregunta a ti y quiere que le hables de tu mamá. Mientras nadie me pregunta cómo era mi mamá, yo no me pongo a pensar cómo era mi mamá. ¿O sí? ¿Cómo es la vida de tu pueblo? Si nadie me pregunta, no lo voy a decir. ¿Por qué lo voy a decir? No se me ocurre, la vida continúa. Sigo caminando. Cuando alguien me pregunta, entonces mi mirada va hacia atrás. ¿De dónde saco material para hablar acerca de Jesús? Hay un recuerdo por aquí, por Nazaret, por Cafarnaúm, por Betsaida. ¿Qué se contaba? Empiezo a juntar material. ¿Qué te acuerdas tú, Pedro? ¿Tú te acuerdas de algo? Sí, me acuerdo de esto, de esto. ¿Y tú, Santiago, te acuerdas? ¿Cómo es? Uy, ahora empiezo a cargar el cerebro. Sí, me acuerdo que en cierta ocasión, creo que repetía estas cosas, así siempre hablaba que los primeros serán los últimos serán los primeros.